¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por el favor de su atención a esta nueva emisión de este espacio periodístico que hemos diseñado, que hemos organizado para ustedes a través de dos plataformas informativas en el estado de Morelos: Sur Digital, que encabeza mi compañero y amigo Pedro Tonantzin, y Central de Noticias, donde participamos mi compañero y amigo Óscar Guadarrama y su servidor Héctor Raúl González. Hoy el tema que tocaremos será el de la reconstrucción, pero antes, si me permiten, Pedro, ¿en qué lugar nos encontramos? Agradecer, por supuesto, a Casa Colonial que nos haya hecho el favor de recibirnos, y por supuesto a quienes tengan la curiosidad de conocer este espacio. La recomendación es muy clara. Está en el corazón de la ciudad de Cuernavaca y por supuesto es uno de los espacios más atractivos. 2 películas se han grabado aquí, no es cosa menor. Me parece que una es ícono de los años 80, de donde provengo yo, de esta década maravillosa, pero en este espacio ha sido un símbolo de lo que representa Cuernavaca, no solo porque es una construcción del siglo XVIII, sino porque los amplios jardines que ofrece y las habitaciones silenciosas y también esas casas de modelo colonial, bueno, pues invitan al descanso. Es prácticamente desde que ingresas, pierdes contacto con el mundo exterior y te adentras a una experiencia que tiene que ver con la relajación, la tranquilidad y por supuesto disfrutar lo que es esta ciudad. Les doy la palabra al compañero Óscar. Gracias, Pedro, gracias, Héctor. Pues efectivamente, como dice Pedro, este es un lugar pues bastante agradable para descansar. Si usted desea venir a Cuernavaca, no dude en hospedarse en este lugar. Sí. Cuentan con el servicio de hotel, cuentan con servicio de restaurante y por supuesto también cuentan con servicio de spa. Realmente es una opción muy buena en el centro de Cuernavaca si usted lo que busca es descansar y por supuesto rodeado de un clima, de una vegetación típica de Cuernavaca. Como ya lo decían mis compañeros, pues, antes de pasar al tema que hoy nos atañe, no deje de ver esta emisión, porque al final de nuestra participación, pues tendremos unas sorpresas que nuestros amigos de Casa Colonial han preparado para ustedes. Como bien lo decían mis compañeros, en esta ocasión, pues, toca hablar de la reconstrucción, prácticamente 2 años de este sismo del 19 de septiembre que tanto daño causó aquí en el estado de Morelos. Pues creemos que es todavía una asignatura pendiente del presidente López Obrador. Se perdió prácticamente 1 año después del sismo con este tema de las tarjetas del Fonden en el gobierno de Peña Nieto, que si bien algunas fueron entregadas, pues no contaban con los recursos para que la gente iniciara con la reconstrucción. Hoy, a casi 2 años, vemos que a la llegada del gobierno estatal, a la llegada del presidente López Obrador, pues se empezó a hacer un poco más. Un esfuerzo. Sin embargo, platicando con la gente, platicando con los damnificados principalmente, pues vemos que aún falta todavía muchas cosas, ¿no? La reconstrucción yo creo que no está al 100% y yo creo que falta mucho para que esto se logre. Yo quisiera recordar, porque cuando recién se habían dado los primeros días de la tragedia de este sismo que lamentablemente pues destruyó la ciudad de Jojutla, muchos nos estábamos preguntando esa cobertura en términos periodísticos, evidentemente sin dejar de lado pues la tragedia humana que estaba pasando, esa situación, hasta qué momento nos podría mantener ocupados. Y algunos pues decíamos 3 meses, 5 meses, 6 meses. Yo recordaba en mi experiencia que pasaron 5 años y seguíamos viendo algunos problemas, incluso gente en los albergues en la Ciudad de México, cuando fue después del sismo del 85, prácticamente. No olvidemos que todavía hay damnificados del sismo del 85. Todavía hay, incluso, entonces sí va a ser un proceso bastante complicado. Las dimensiones de la tragedia en el estado de Morelos fueron, me parece, más trágicas y se centraron en la ciudad de Jojutla. Sin embargo, hay muchas poblaciones que quedaron devastadas. Lo poco que tenían en cuanto a infraestructura social, que eran puentes, carreteras, dañados completamente. La iglesia, que es un factor primordial, importantísimo para algunas comunidades, no se han reconstruido, siguen cerradas, y esto, bueno, pues representa una situación que no permite normalizar la vida cotidiana de una población. En esa situación se encuentra, por supuesto, yo creo que en esto que vamos a analizar, hay muchos factores. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de régimen, no termina de ajustarse, esto ha retrasado la reconstrucción y por supuesto, bueno, pues esto está desesperando a los damnificados, muchos de ellos aún viviendo en casas de cartón y en casas de carpas que les fueron donadas. Así es. Incluso las decisiones, que algunas han sido malas, ¿no?
del gobierno federal actual, que bueno, que esperemos que pronto reconsideren y volteen los ojos hacia los damnificados que todavía existen en Morelos y en otros estados. Gracias. Bien lo dice Pedro, Óscar, esta cobertura que en lo personal me parece que también es un tema que podemos tocar brevemente, nos marcó, o que también al final de cuentas fuimos afectados de alguna u otra manera por este terremoto, más allá de la cobertura periodística, como nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, también en lo personal, ¿no? Un tema de estar durante prácticamente 2 meses en constante contacto con la tragedia, con la situación que se vivía en Jojutla, el también ver cómo la sociedad mexicana retomó eso que tú dices, ¿no? En aquel terremoto en la Ciudad de México, y ver toda esta capacidad de solidaridad, de apoyo, la capacidad que tiene el propio ejército mexicano para atender ese tipo de contingencias, producto por supuesto de la experiencia adquirida en otras ocasiones. Y la misma gente en Jojutla en aquel tiempo lo decía, ¿no? Es que esto va a pasar, esto va a ser temporal, la solidaridad en algún momento va a acabar, las despensas en algún momento se van a terminar. Y pasó, y Jojutla volvió a una realidad, no solamente en el tema que tiene que ver con el terremoto. Pedro, nuestro punto de cobertura principal fue la denominada Zona Cero, la colonia Zapata, donde prácticamente una manzana se vino abajo. Vimos casos muy trágicos, uno de ellos el primer día que acudimos a la cobertura, el mismo día del sismo, en el Zócalo de Jojutla, las personas que fallecieron frente al Palacio Municipal, una producto de la caída de parte de la estructura de la campana que adornaba esta fachada de la sede del municipio, del ayuntamiento de Jojutla, ¿sí? Y su amiga que murió de un infarto al ver la imagen, al ver a su amiga muerta. Otros decenas de personas que murieron producto de la tragedia misma, producto de la caída de bardas, pero también retomábamos justamente antier una historia, una señora que sobrevivió a la afectación de su casa no se vino abajo completamente, pero sí se dañó bastante, tuvo que ser demolida, y la señora no soportó la impresión de ver su patrimonio destruido, su patrimonio construido durante toda una vida, y también murió de un infarto al ver cómo su vivienda era destruida para dar paso a la reconstrucción. Han pasado 2 años, hay que decir, Óscar, porque lo vivimos con una familia en particular en la colonia Zapata, que durante 1 año y medio prácticamente no hubo un solo avance en su proceso de construcción. Todavía durante los sexenios pasados, tanto el de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto, como el de Graco Ramírez, hay que decir que también las fundaciones tuvieron un papel fundamental en solventar con recursos privados. En algunos casos sí, en otros casos también causaron confusión, porque hubo tantas ofertas que sí, en algún momento dado se confundieron. Y las reglas eran distintas también. Y algunos cayeron con algunas fundaciones que incluso lo terminaron defraudándolos, ¿no? Las fundaciones serias como Grupo Carso hizo maravillas prácticamente en algunas zonas donde cambió el rostro hogares, de lo que era incluso también las cadenas. Y en primera instancia no podemos dejar reconocer a la comunidad judía. Creo que fue una de las que apoyó de forma más decidida y más solidaria con los damnificados. Hay muchas cosas que tendríamos en el tintero para recordar, por supuesto. Yo insistiría, en todos estos 2 años y en este cambio de una administración a otra que deja un problema causado por la naturaleza, porque en realidad, bueno, pues esto no era ni previsible ni tampoco se podía pensar siquiera que Jojutla fuera un sitio sísmico. Morelos. Nos cambió. Hoy las construcciones, quien se plantea construir en el estado de Morelos, lo tiene que hacer de forma distinta a lo que era antes del 19 de septiembre del 2017, y hoy las reglas incluso para edificar una casa son completamente distintas. Lo que yo insistiría en decir es, este gobierno está atorado en una situación burocrática. La burocracia. Es cierto, no se le puede negar al presidente, hay y hubo mucha corrupción. Se denunció que incluso en el solo retiro del escombro en la ciudad de Jojutla se habían destinado alrededor de 300,000 pesos, 300 millones de pesos. Fue lo que se había destinado, y era suficiente para retirar el escombro. No se hizo así. Incluso el gobierno federal, a través de SEDATU, no contrató los camiones. Era el propio ayuntamiento, el gobierno del estado y los empresarios que se solidarizaron a cambio únicamente del pago del diésel, quienes estaban retirando los escombros. ¿Y ese dinero? Y ese dinero desapareció. Hubo incluso señalamientos contra el delegado de la SEDATU, de quien se cuestionaba era
pariente cercano, familiar cercano de Enrique Peña Nieto, con una relación de primo, y de inmediato cuando la sociedad comienza a protestar y señalan este acto de corrupción, es removido del cargo y sacado de la escena pública, como regularmente actuaba el gobierno de ese régimen del PRI. Bueno, pues así le hizo incluso con el Paso Express. Retiró de inmediatamente a sus funcionarios, los ocultó, los separó, los dejó de sacar a la luz pública y simple y sencillamente no hicieron nada. No pasó nada Por investigar o saber en dónde estaba ese dinero. Eso fue lo que pasó en parte de la reconstrucción. Independientemente de estos recursos federales que efectivamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tenía que haber destinado para la reconstrucción en Jojutla, no hay que olvidar que también hubo donaciones de empresas internacionales, de gente de otros estados, que llegó al gobierno del estado de Morelos, de Graco Ramírez, y que la gente se pregunta ¿dónde quedó ese dinero? Era enorme la cantidad de dinero que mandaban, enorme los víveres. Pues esta situación que pasó, ¿no? Que la presidenta del DIF, la esposa del gobernador Graco Ramírez, guardaba las despensas y después las vendían y decían que después las entregaban en la campaña porque pues venía el año electoral, ¿no? Entonces definitivamente esta situación por la que están pasando los damnificados pues es bien complicada. Ustedes lo decían al inicio del gobierno del presidente López Obrador, pues sí como que hubo una distribución mayor de recursos, pero definitivamente sin las fundaciones no se hubiera podido hacer nada. Nosotros estos días hemos estado caminando las calles de Jojutla, hablando con damnificados, preguntándole a la gente, y ellos lo que nos dicen es que son las fundaciones quienes levantaron a Jojutla. O sea, no fueron recursos ni federales, ni estatales, ni donaciones, fueron las fundaciones quienes pues tienen mucho que ver en esta reconstrucción de Jojutla. Lamentablemente falta mucho, a 2 años falta bastante. Hoy platicábamos precisamente con una representante de los damnificados de la colonia Zapata, de la zona 0 de este sismo, y ella nos decía que había aproximadamente... Son 240 tarjetas que se han entregado. Y de 1,800. De 1,800. Que tienen un registro de 1,800 familias damnificadas, de las cuales únicamente 212 tarjetas se han entregado. Y no todas tienen recursos. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, hay incluso el presidente Juan Ángel Flores hizo un llamado al presidente López Obrador para que pues pueda terminar con esta burocracia que está impidiendo que lleguen los recursos a quien los necesita, ¿no? Sí, incluso de lo que hay que señalar es que ellos han puesto como plazo el 19 de septiembre para que comiencen a fluir los recursos. El gobierno federal ha mantenido paralizado este programa y por supuesto la reconstrucción como tal que ya se tenía programada en esos 240 casos no se ha dado. Esto tiene que ver únicamente con la reconstrucción de casas habitación, pero también la situación de la obra pública es muy importante porque el gobierno municipal no puede terminar de normalizar su situación de atención si no cuenta con los espacios necesarios para atender a la sociedad, y esto pasa por, sin duda, una serie de deudas que dejaron los gobiernos anteriores y que le han causado un problema grave que hoy está enfrentando después de la tragedia esta administración de Juan Ángel Flores Bustamante, porque no solamente tiene que estar tratando de levantar una economía destruida, porque no hay otro término, destruida, ese es el término real. Pero también hablando del tema de la reconstrucción y de estas, la gente lo reconoce, o sea, la gente todavía sigue dándole el voto de confianza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de lo que han vivido, porque bueno, tiene todavía un bono democrático bastante fuerte, y en Jojutla no es la excepción, claro. Sí. Sin embargo, también en los testimonios, ya cuando la gente te platica lo que ha pasado en este tiempo del nuevo gobierno federal, recuerden que parte de este programa de reconstrucción incluía, a diferencia del tema pasado, donde la gente solamente recibía el dinero y se encargaba de hacer su obra contratando mano de obra local y a como su entender les permitiera. En esta ocasión se adicionó la figura de especialistas, de asesores en temas de construcción que iban a estar dándole seguimiento, asesorando justamente a los damnificados para, lo que decías Pedro, no repetir vicios en el tema de construcción y correr nuevamente riesgos ante una nueva tragedia que esperemos nunca más pase. Sin embargo, estas personas contratadas por el gobierno federal a través de este programa tenían que llevar un seguimiento, hacer reportes, eran arquitectos, ingenieros, y resulta, de acuerdo con lo que narran los propios vecinos, les dejaron de pagar. El gobierno federal les dejó de pagar y entonces, en consecuencia, lo que estos especialistas hicieron fue no entregar el documento final que requieren las familias para acudir ante la dependencia federal, que en este caso es la CONAVI,
para recibir los recursos. Entonces rompen el proceso burocrático porque les dejaron de pagar. Entonces también hay que ver ahí o entender el tema de que a pesar de me parece la ideología del presidente de que todos debemos ser solidarios con todos en este país, ¿no? y un tema de buena voluntad, que coincido con ese tema, pero también es un trabajo que merece ser remunerado, y si contratan a las personas, en este caso especialistas en temas de construcción, para que asesoren a los habitantes, me parece que también esperar que lo hagan de forma gratuita cuando hay una promesa de pago o una contratación, pues no es viable. Las personas en muchos casos fueron despedidas, fueron contratadas nuevos asesores técnicos o especialistas, y es como se ha reanudado el tema de la reconstrucción. Pero en muchos casos eso fue lo que afectó, que el gobierno federal le dejó de pagar a los especialistas y ellos se quedaron con los documentos y ya no, los afectados ya no pudieron concluir con los trámites. Bueno, ni siquiera tenían oficinas en Jojutla, siendo el lugar del desastre. Estaban hasta Cuernavaca, y esta situación complicaba muchísimo el solo trámite o cualquier aclaración. Creo que en esto hubo mucha disposición, también hay que decirlo, de Juan Ángel Flores Bustamante, que ofreció un espacio donde hoy es el espacio donde se están centrando no solamente pues el trámite de lo que son los afectados del sismo, esta reconstrucción, sino también es el espacio donde el gobierno federal puede operar y atender esta situación. Yo creo que, si bien es cierto, hasta el momento el presidente de la República no ha dicho si el 19 de septiembre está o no en Jojutla para aclarar qué pasó con su plan de reconstrucción. Esta es una situación en la que el presidente pues no puede decir que presume, ¿no? Como ha sido el eslogan de este primer informe, ¿no? Aquí no tiene nada de qué presumir en el caso de Jojutla, es una asignación pendiente, y más la tiene porque hay que decir, Jojutla es una ciudad que las 3 veces que él estuvo como candidato arrasó, no ganó, arrasó. Siempre ha sido un espacio donde el voto a favor de López Obrador ha sido enorme, un gran peso sobre la presencia de López Obrador en esta ciudad, y yo creo que se los debe, si no como ciudadanos afectados, como electores, ¿no? Como simpatizantes. Sí, digo, en este mundo de la política debe de haber algún interés, y por supuesto hizo una promesa que hoy debe de cumplir. Que no está cumplida. Y que el dinero incluso estaba asignado, 10,000 millones, se habían prometido 4,000 acciones de vivienda tan solo en el estado de Morelos, y estos 10,000 eran para toda la República. Hoy sabemos que empieza una movilización en Oaxaca, van a empezar ellos, lamentablemente el sismo los afectó a ellos el 7 de septiembre, que fue el primer sismo que sentimos en estos días pues tremendos para la nación, y después de eso ellos tendrán una concentración en la Ciudad de México, donde por cierto Claudia Sheinbaum no les ayudó en absolutamente nada, no les proporcionaron ni siquiera un espacio donde dormir, que era lo único que pedían, y baños para poder tener un encuentro en el cual intercambiaran qué es lo que estaba pasando en cada una de las comunidades que habían sido destruidas y cómo iba el proceso de reconstrucción. No ocurrió, parece ser que del Jojutla irán muy pocos a intercambiar esta experiencia, pero van a estar reunidos en la Ciudad de México viendo qué es lo que va a suceder en los próximos días con este proceso de reconstrucción, y por supuesto exigiendo a las autoridades federales pues que hagan algo que cumplan con su palabra. Y por supuesto tendrá mucho que ver lo que se hable, los acuerdos a los que se llegue en este encuentro, por decirlo de alguna manera, de damnificados en la Ciudad de México, que se verá qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y bueno, también mencionando al alcalde Juan Ángel Flores, pues no hay que dejar de mencionar que ha ayudado mucho al comercio, porque no hay que olvidar que el gobierno federal, ni siquiera el gobierno estatal, destinaron fondos para los comerciantes. Todos los negocios que se cayeron, que tuvieron que ser reconstruidos. Porque no eran vivienda. Exactamente. No recibieron fondos para levantarse, y entonces el apoyo que está dando el presidente Juan Ángel Flores, pues la verdad les está ayudando de mucho. Entonces, pues definitivamente no hay que perder de vista este tema. Faltan pocos días para el segundo aniversario. Así y es, esperemos hay actividades, hay que decirlo, los bancos incluso retiraron sus líneas de crédito en Jojutla, precisamente porque ellos planteaban, según un estudio que ellos mismos elaboraron, que la reconstrucción iba a empezar a fluir en 10 años. Es decir, iba a haber un proceso de reconstrucción y la economía se iba a estabilizar en un proceso de 10 años, según lo que diagnosticaron los bancos, y tomando en cuenta este estudio, ellos decían no podemos hacer ningún préstamo en ese momento, hasta
pasados 10 años, hasta que haya certeza. habrá una evaluación de que ya la economía está fluyendo y entonces los bancos volverán a hacer préstamos. En Jojutla está prácticamente resurgiendo, como lo han dicho en muchas ocasiones, de las cenizas y con el esfuerzo propio. A mí lo que no me ha gustado es que lo que sí hemos visto que se ha normalizado es la violencia y la inseguridad. Esto me parece que después de una tragedia no es justo para la sociedad, y yo creo que los grupos delincuenciales se deberían de replantear que no puede llover sangre sobre la sangre y no pueden, como decían alguna vez el poeta Javier Sicilia, no pueden gobernar sobre las lápidas. Es decir, ahí ya no hay espacio. Aquí sobre la tragedia, más tragedia, pues tiene que replantearse los grupos criminales lo que está pasando en Jojutla, y esto es lo que debe de empezar a sanarse, y debemos empezar a entender como sociedad que lo que requiere Jojutla también es un proceso de sanación. Las obras no son solamente para demostrar y hacer que resurja la economía, son para hacerlo sentir que hay un futuro y que esta sociedad tiene de Jojutla, de la zona sur del estado, esta economía que es la más importante en esa región y parte de Guerrero, tiene esperanzas y puede seguir siendo una de las ciudades más importantes. Pedro, viviendo la cotidianidad que me parece que sí hacen esfuerzo. Para ir terminando esta transmisión, Jojutla, los jojutlenses hacen un esfuerzo importante por no olvidarse, pero sí por normalizar, como tú dices, Pedro, ¿no? Esta actividad. Hemos hablado con microempresarios que con sus propios recursos, porque como dice Oscar, ellos no recibieron en muchos casos apoyo de ningún tipo, con sus propios esfuerzos. Al final de cuentas, mentalidad empresaria, saben que pues va por cuenta propia, ¿no? El salir adelante, lo han hecho. Y tache para los especuladores también, porque también hubo gente que abusó, recordarás que recogimos testimonios de gente que empezó a vender más caro el material, que incluso la mano de obra se encareció. Digo, era un momento en el que todo el país se había solidarizado, y francamente quienes hicieron esta situación, tanto de defraudar a los damnificados como de subir los precios, me parece que sí, no sé, dicen en mi pueblo hay que ser marrano pero no tan trompudo, y la verdad es que se pasaron de listos. Faltan muchas cosas por hacer en Jojutla. Ya viene, me parece que no será la única vez que hablemos de tema, porque faltan todavía algunos días para conmemorar este segundo aniversario. Estaremos atentos, estaremos por supuesto acudiendo a la zona para recabar los testimonios, cubrir las actividades que se llevarán a cabo de manera oficial, solemne. Habrá levantamiento, izamiento de bandera a media asta, ceremonias, se habla de ceremonias religiosas, que fue un factor importante en los primeros días de soporte emocional para las familias damnificadas. Pero por supuesto que esto no se agota aquí, por supuesto que la opinión más importante es la de ustedes que nos están viendo. Como siempre, les pedimos que dejen sus comentarios en esta publicación, tanto en Sur Digital como en Central de Noticias, y pues no insistirles, Pedro, no sé en dónde estamos Sí, ya antes que eso, porque también tiene que ver con el espacio que hoy estamos ocupando, es importantísimo, y creo que tú hiciste una visita hoy al Instituto Nacional, al Centro INA Morelos, de Antropología. Es importante que haya una reconstrucción de estos espacios históricos, sobre todo en el caso de Jojutla. El Palacio Municipal, hay que recordar, fue sede de la Convención Revolucionaria. Ahí se gestó la parte en la que la Revolución Agrarista de Morelos le planteó a esta nueva constitución que iban a hacer, a este nuevo país que iban a ser producto de la revolución, que eran necesarios los derechos sociales, y que no podía existir una revolución sin la necesidad de entregarle la tierra a los campesinos y darle derecho a los trabajadores, a los obreros. Yo creo que la plaza de la Convención Revolucionaria, como hoy ya está reconstruida, gracias a las fundaciones, también eso hay que decirlo, pues ahora se requiere que el Palacio Municipal sea reconstruido y otros espacios en aras de recuperar esa historia que tiene Jojutla. Y por supuesto, ya que estamos aquí, decir que esta Casa Colonial, gracias, que representa, insisto, el ícono de lo que representa Cuernavaca, esa Cuernavaca, el clima, la arquitectura, de un excelente mmicroclima que se genera, el silencio incluso, que pueden aprovechar para un buen descanso. Y la estructura de todo este espacio es importante, porque yo insisto, desde que uno entra, invitan inmediatamente a la relajación y al descanso. Hay que decir que lo decíamos al principio, esta
casa fue sede de 2 películas importantes, una de ellas Tras la Esmeralda Perdida, la de la década de los 80s, y bueno, pues hay quienes... Está bonito pasar el rato aquí, venir a desayunar, pero gracias por su atención y como decía Oscar al inicio, pues además de promociones hay importantes descuentos de manera rutinaria, ¿no? De hecho, de lunes a viernes en el servicio de restaurante únicamente tienen desayunos, pero estos desayunos son desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tienen 2x1 en desayunos. La verdad la comida es muy rica. Nosotros antes de hacer este espacio hoy aquí, pues somos ya clientes, ¿no? Y hemos venido con mucha... con frecuencia. Que no conozcamos. Así es, efectivamente. Entonces la comida es muy rica. Aprovechen de lunes a viernes los desayunos al 2x1. Y si ustedes mencionan que en este espacio, vieron este espacio, tendrán el 30% de descuento en hospedaje. En hospedaje es lo que nos han dicho que además los administradores de aquí, que hay una promoción. No son muy caras, según lo que he visto, que para quien quiera descansar una noche de viernes o de sábado para amanecer domingo, es bastante cómodo para venirse con la familia. Hay habitaciones que se adaptan a todas las necesidades y por supuesto lo más importante es que al estar colocado en el corazón de Cuernavaca, aquí mismo se puede desplazar al Jardín Borda, a la Catedral, al museos. Palacio, a todos los museos que hay, este nuevo museo que se ha creado en Cuernavaca, el Museo de Arte Moderno. Están abiertos, ¿no? Y por supuesto los museos de la artesanía, están otros espacios muy importantes de los cuales se puede desplazar fácilmente desde este punto en el que está colocado Casa Colonial. Estamos prácticamente en el centro de Cuernavaca, en el corazón de Cuernavaca, en la calle Netzahualcóyotl, muy cerca de la catedral de la ciudad, muy cerca del Zócalo y la Plaza de Armas. A pie, sin ningún problema, se puede recorrer la ciudad. Es un buen punto para arribar a Cuernavaca si vienen de otros estados y si vienen de otros municipios también, porque como dice Pedro, es muy accesible, la comida es deliciosa, los desayunos son deliciosos y como podrán ver en el fondo, la arquitectura, y bien lo dicen, llama a descansar y es un emblema en el sentido de que todo lo que está aquí rodeándonos representa a esa Cuernavaca que es conocida a nivel mundial. Pues muchas gracias, Oscar. Gracias por su atención. Les recordamos nuevamente que nos siguen a través de las redes sociales de Sur Digital, de Central de Noticias. Los esperamos la próxima semana en este espacio de análisis tanto político como social del estado de Morelos. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos. Hasta pronto. Hotel Casa Colonial Catedral se encuentra en el centro histórico de Cuernavaca, a un costado de la Catedral de la Asunción. Su cercanía con museos, teatros, parques y demás puntos de interés hacen de su ubicación privilegiada. Hotel Casa Colonial Catedral cuenta con 19 habitaciones cómodas y finamente decoradas con puertas labradas y talladas de época. Sus áreas coloniales y tranquilas lo hacen ser único. Por eso es el lugar ideal para realizar eventos especiales o simplemente de su estancia con un servicio de calidad. Su visita será inolvidable.